30 años de presencia en la capital financiera de Estados Unidos y para muchos del mundo. Eso terminó a las 8:45 de la mañana. Oí el impacto, un impacto tan fuerte que por momentos dije, será una bomba, ¿qué será? Pero al voltear, miré la ventana y veía los pedazos de vidrio que caían. Yo no sé cómo no me cortó un vidrio, no entiendo cómo. Emma Gaitán estaba en el piso 82 de la torre que acababa de recibir el impacto del vuelo 11 de American Airlines. El avión tenía 92 ocupantes. Pero cuando abrimos la puerta, el humo era totalmente negro y espeso, no se veía nada. Cogimos al lado derecho las escaleras, había luz y comenzamos a correr. Después de haber bajado unos 5 pisos quizás, comencé a ver personas que venían totalmente quemadas, sangrando, con la ropa rota. Parecían como zombies, parecían robots. La expresión de la cara, la manera de mirar, era una cosa que es tremendo pensar en todo eso. 18 minutos después, un segundo avión, este de United Airlines con 45 personas a bordo, se incrustaba en el costado de la segunda torre. Cientos quedaron atrapados en los pisos superiores de las torres. Equipos de rescate intentaban llegar al lugar de la tragedia. Las torres estaban heridas de muerte. A las 10:05 de la mañana, la proporción del desastre rebasó los límites de lo imaginable. La torre número 2 se desplomó. Una nube de humo, cenizas y pánico invadió el Bajo Manhattan. «23 minutos después, a las 10:28, la primera torre también se desplomó. Miles de personas abandonaron la ciudad a pie. Los puentes no daban abasto. Manuela Pichardo lo recuerda muy bien. Cuando íbamos por mitad del puente, yo hice así para atrás y cuando yo veo que ahí no queda nada, yo dije, mi esposo se murió. Manuela y su esposo fueron afortunados, se salvaron. Por lo menos 2.830 personas no corrieron esa suerte. Los hospitales se quedaron esperando a los heridos que nunca llegaron. La oración fue el primer camino que muchos siguieron para tratar de encontrarle sentido a la tragedia, o al menos consuelo. A las 5:20 de la tarde, otro de los edificios del complejo, el número 7, de 47 plantas, se vino al piso. Ya había sido evacuado. El centro financiero ya no era el mismo. Comenzaría una ardua labor de remoción de escombros. Más de 1.200.000 toneladas han sido retiradas del lugar. El trabajo avanzó de manera rápida. Aún es incierto el futuro de la zona. Lo único cierto es que la Gran Manzana y su gente ya no serán nunca las mismas. Los atentados de las Torres Gemelas. Estos atentados se realizó el 11 de septiembre de 2001. También son llamados el 9/11, 11/9 o el 11S. Fue una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados con diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. A su vez, en este atentado, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios de la World Trade Center, más conocido como las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio Pentágono, que era la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de políticas denominadas la guerra contra el terrorismo. Jóvenes, no se olviden, aquí hemos colocado, por ejemplo, en nuestra diapositiva, fueron 4 aviones comerciales que estaban dirigidos por 19 terroristas. Luego tenemos el siguiente. ¿A quién tenemos aquí?
vamos a hablar acerca de cuáles eran los objetivos de Al-Qaeda, qué es lo que se había propuesto Al-Qaeda. Estos terroristas, recuerden, estuvieron divididos en 4 grupos. No se vayan a olvidar, estuvieron divididos en 4 grupos. Estos grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez reducida la tripulación de cabina. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra, ¿quién? A ver, vamos a colocar aquí, contra las Torres Gemelas, llamadas también the World Trade Center. El primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en 2 horas siguientes. El tercer avión que va a ser secuestrado, pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado ¿contra quién? Contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. Ese es el siguiente atentado, eso fue a las 9:45. Y el cuarto avión, en este caso perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, pero se estrelló en campo abierto cerca de Pensilvania, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar al Capitolio, tras perder el control de la cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comandante, en este caso contra el comando terrorista. Los atentados que fueron condenados inmediatamente, ahora vamos a ver aquí, nuestra diapositiva, acá tenemos la Dirección Federal de Aviación, irrumpe todas las operaciones de vuelo en aeropuertos de los Estados Unidos para evitar algún otro atentado. Acá tenemos, por ejemplo, el cuarto y último atentado, donde se da en el condado de Somerset, en Pensilvania. Luego tenemos aquí, como estaba explicando, que estos atentados fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de terror generalizado por todo el mundo y particularmente los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. El atentado ha dado lugar a diferentes teorías conspirativas con respecto a este atentado de las Torres Gemelas. Nosotros en nuestras anteriores diapositivas hemos estado mencionando bastante Al-Qaeda. Pues vamos a conocer hoy día quién es el fundador de Al-Qaeda. Pero antes de hablar acerca del fundador de Al-Qaeda, nosotros necesitamos conocer qué es Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización que emplea prácticas y atentados terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, mientras que comúnmente es también señalada como una red de terrorismo internacional. Esta organización no solamente ha atentado, o en este caso ha dado a conocer a nivel mundial por ser la organización terrorista responsable del atentado del 11 de septiembre y también de una serie de otros múltiples atentados terroristas en diferentes lugares, sino también por tener muchas ramas en varios países árabes e islámicos. El fundador de Al-Qaeda viene a ser Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ¿quién era Osama Bin Laden? Pues Osama Bin Laden era un millonario de origen saudí que en 1995 se muda a ¿dónde? Afganistán, y se presume convoca al Islam a una guerra ¿con quién? ¿Con quién, jóvenes? Con Estados Unidos. Osama Bin Laden va a ser la cabecilla del atentado del 11 de septiembre del 2001. Motivos del ataque según Al-Qaeda. En la carta a Estados Unidos de Osama Bin Laden de noviembre del 2002, el líder terrorista declaró explícitamente los motivos de Al-Qaeda para sus ataques, culpando a la alianza sionista y a sus colaboradores. Esto haciendo alusión a un claro apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Los principales puntos de su acusación eran la presencia, además, ese era el primero, la siguiente es la presencia, además de tropas estadounidenses en la península arábiga. Estados Unidos
ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Por ejemplo, tenemos el caso del atentado contra los cuarteles de Beirut en el año de 1983, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. Tenemos el atentado, en este caso, de la World Trade Center, que provocó, eso fue en el 1923, jóvenes, no estamos hablando el atentado que estamos del 2001. Tenemos aquí que fue provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres y mató a 6 personas. Tenemos atentados en las embajadas de Estados Unidos en el año de 1998 en los países de Kenia y Tanzania, que van a causar la muerte de 213 personas. Y en el año 2000 el atentado contra US Cole, el cual se utiliza una lancha bomba suicida que mató a 17 marineros en Estados Unidos. Y el último motivo de este ataque a las Torres Gemelas va a ser la agresión estadounidense contra el pueblo de Irak, ¿cierto? Entonces sigamos. Ahora nosotros vamos a hablar, jóvenes, cuáles van a ser las consecuencias del atentado a las Torres Gemelas. Van a tener 2 consecuencias muy importantes. La guerra, se va a declarar la guerra, en este caso de Afganistán, y la guerra también se va a declarar la guerra a Irak. Entonces vamos aquí a tener 2 consecuencias de este atentado. Pero algunos retractores indican que simplemente el atentado a las Torres Gemelas solo fue en este caso un pretexto para poder invadir estos 2 países. Y recuerda que tenían estos países, tenían abundante petróleo, que era importante para estos países, como Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Portugal, etc. A ver, iniciamos entonces con la guerra de Afganistán. Esta guerra de Afganistán fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, generado por los talibanes, y una vez derrocado esto, a sus insurgencias por un lado, y una coalición internacional comandada a la cabeza por Estados Unidos por el control del territorio afgano, y que continúa hasta la actualidad, y que continúa hasta el año de 2015 este conflicto. Comienza el 7 de octubre de 2001 con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Heritage de las tropas británicas, lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desata en respuesta, recuerda, el atentado del 11 de septiembre de 2001. En Estados Unidos, de los que este país, Estados Unidos, culpará a ¿quién? A Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo al derecho de la legítima defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que la ONU dio su apoyo y permiso a Estados Unidos y a los demás países para declarar la guerra de Afganistán. El objetivo declarado de la invasión era que encontrar a quién, a Osama Bin Laden y también a otros dirigentes de Al Qaeda para llevarlos a juicio y derrocar el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por el emir Mullah Omar, que a juicio de las potencias occidentales apoyaba y daba refugio y cobertura a los miembros de la Al Qaeda. La doctrina Bush de Estados Unidos declaró que como política no se distinguirá entre organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que les brindan refugio. Por ejemplo, aquí tenemos el motivo, viene a ser la negativa del gobierno talibán de entregar a Osama Bin Laden. En principio existieron 2 operaciones militares luchando por el control del país. La Operación Libertad Duradera, que fue una operación de combate estadounidense con la participación de algunos países de la coalición
y se llevó a cabo principalmente en las regiones del sur y del este del país a lo largo de la frontera de Pakistán. En esta operación participaron 28.000 militares estadounidenses aproximadamente. La segunda operación fue la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, llamada ISAF, con las siglas ISAF. Actualmente fue reemplazada por la Operación de Apoyo Decidido desde el 2015, que fue reemplazado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A finales de diciembre de 2001, para asegurar Kabul y las áreas de sus alrededores, la OTAN asumió el control del ISAF. Recuerda que el ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. En julio del 2009, la ISAF tenía en torno a 64.000 militares de 42 países, proporcionando los miembros de la OTAN al núcleo de la fuerza. Estados Unidos tenía aproximadamente 29.000 soldados. En la invasión, Estados Unidos y el Reino Unido se llevaron a cabo la campaña del bombardeo aéreo con fuerzas terrestres proporcionadas fundamentalmente por la Alianza del Norte. En el año 2002 fue desplegada por la infantería estadounidense, británica y canadiense, avanzando con fuerza, con fuerzas especiales de varias naciones aliadas como Australia. Posteriormente se sumaron a las tropas de OTAN. Australia también ingresa a la OTAN. El ataque inicial sacó a los talibanes del poder, pero estos recobraron fuerza y posiciones desde entonces. La guerra ha tenido menos éxito de lo esperado en cuanto al objetivo de restringir el movimiento de Al-Qaeda. En diciembre del 2001 se logra formar un nuevo gobierno en Afganistán y luego, en 2004, un gobierno democrático, pero desde el 2006, bajo elecciones, se ve amenazada la estabilidad en Afganistán debido al incremento de las actividades insurgentes lideradas por los talibanes, los altos registros de producción ilegal de droga y un frágil gobierno con poco poder fuera de Kabul. El 24 de diciembre de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio finalizada la misión ISAF-OTAN en Afganistán. Y esta ceremonia se va a realizar en Kabul. Recuerda, una de las consecuencias de esta guerra de Afganistán va a traer la muerte de Osama Bin Laden, como tenemos en nuestro material. Su muerte, por eso dice, se va a ser abatido el 2 de mayo del 2011, cuando unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron al líder de Al-Qaeda en el transcurso de un tiroteo en Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la noche del 1 de mayo de que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. La operación, cuyo nombre en clave primero se informó, fue Operación Jerónimo y después fue cambiado de nombre a Operación Lanza Neptuno. Fue llevada a cabo por unidades del Grupo de Desarrollo de la Guerra Naval de los Estados Unidos. Y de esa manera muere el líder de Al-Qaeda. Incluso indican que el cuerpo de Osama Bin Laden fue arrojado al mar tras comprobar mediante pruebas de ADN que efectivamente se trataba de el fugitivo líder de Al-Qaeda. Otra de las consecuencias del atentado viene a ser la guerra de Irak. Aquí, en este contexto, se va a dar la invasión de Irak que va a ocurrir entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003. Fue llevado a cabo por la coalición de Estados Unidos encabezado a la cabeza. Sabemos que está Estados Unidos, va también acompañado de Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países también estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Tenemos también, además, según el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión era desarmar a Irak de las armas de destrucción masiva. Y ahora que hemos colocado, por ejemplo, estaba en la cabeza Estados Unidos y Gran Bretaña, que no tenían permiso de las Naciones Unidas para realizar esta invasión, pero igual lo hicieron. Luego tenemos aquí la siguiente consecuencia, tenemos aquí los aliados España, Italia, también otros países, como ya los mencioné, apoyaron también a Estados Unidos en este proceso de invasión. Había incluso indicado
su función de estos países era desarmar a Irak de las armas de destrucción, las cuales nunca, se dice que nunca llegaron a encontrar ningún tipo de arma en Irak, ni su existencia quedó demostrado, ni se pudo en este caso poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la libertad del pueblo iraquí. Los principales detractores de la guerra señalan estas razones como excusa simplemente para realizar la invasión motivada ¿por qué? Por el interés económico y político. Recuerda que en Irak hay una gran presencia de petróleo y eso también es dinero para estos países. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias que se dividieron en aquella época. Por ejemplo, tenemos donde se dio también además la participación activa de Francia, Bélgica, Alemania, Rusia y China. Además, otros países que mostraron una oposición pasiva y aquellas que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, tenemos aquí, como ya lo mencioné, a Estados Unidos, a España, Italia, Polonia, Portugal y otras naciones que integraron esta coalición que iba en contra de Irak. La invasión también ocasionó que se diera la primera manifestación ciudadana global en la historia en contra de este conflicto. Como tal razón, esto va a traer como resultado la victoria decisiva de la coalición. Obviamente, iba a ganar Estados Unidos. Se da el derrocamiento del gobierno basista de Saddam Hussein. Se da la ocupación de Irak hasta el establecimiento de un nuevo gobierno iraquí y la continuación de la violencia en forma de insurgencias y conflictos sectarios. Entonces aquí tenemos como resultado este llamado conflicto.